Hola, que Dios te bendiga. Seguimos con nuestras lecciones espirituales acerca de la obra o la ardua tarea de la obra del pastor. En esta hora queremos ver tres cosas que debía ordenar Timoteo en la iglesia de Éfeso. Pablo le había dado algunas indicaciones, tres cosas que él debía ordenar. Número uno, debía ordenar el lugar de la mujer, en la iglesia, ordenar ancianos y ordenar diáconos en la iglesia del Señor. En esta carta encontramos que el apóstol Pablo dice asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido costoso, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Es impresionante lo que él habla. Luego dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Señores, ¿qué estaba pasando en la iglesia primitiva? Pablo está desautorizando, echando tierra a las mujeres en ninguna manera. Quiero que entienda esto, en ninguna manera. El apóstol Pablo es uno de los hombres que más eleva el cristianismo, Jesucristo, la iglesia cristiana, eleva el lugar de la mujer y de los niños, dándoles una enorme preponderancia. Pero había que poner las cosas en su lugar. Se habían convertido muchísimas mujeres del templo Diana, diosa de los Efesios. Muchas mujeres habían sido convertidas a Cristo y ahora estaban en la iglesia y pretendían, como ellas habían sido sacerdotisa, habían gobernado en el templo la Diana, diosa de los Efesios, querían gobernar y ejercer dominio sobre el hombre, cosa que no está permitido en la ley divina, en el evangelio, que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. El Señor había aplicado claramente lo importante del valor de la cabeza. Cristo es la cabeza de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo. Eso encontramos en Colosenses capítulo 1, verso 18. Usted va a encontrar claramente que Cristo es la cabeza, bendito sea Dios, del cuerpo que es la iglesia. Por eso dice, y Él es la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga Él la preeminencia. Jesucristo, obviamente. Ahora, Cristo es la cabeza del cuerpo universal, que es la iglesia que está en la tierra y está en el cielo, y la iglesia que está en todas las naciones. Y el pastor es la cabeza del rebaño. Importante entender esto. El pastor es la cabeza del rebaño, la cabeza de la iglesia local. Cuando un hombre de Dios entiende esto, puede captar. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Esto está en Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y luego Dios lo puso al hombre como cabeza de la mujer en el hogar. El hombre, Cristo, Dios hecho hombre, cabeza de la iglesia universal. Los pastores, hombre, cabeza de las iglesias locales. Y el hombre también como cabeza de la familia, para dar protección, cobertura, entrenamiento, preparación en el hogar, en la iglesia, y Cristo a la iglesia universal. En esta iglesia primitiva, las mujeres pretendían dominar y gobernar la iglesia. Venían con la ideología del templo Diana, diosa de los Efesios. Entonces Pablo dice, no le es permitido por Dios a la mujer ejercer dominio sobre el hombre ni enseñar públicamente.
En cuanto a la enseñanza públicamente, era una cuestión de aquellos días para un mandamiento para esa iglesia local, un mandamiento temporal, cultural, debido a esto. Eso no quiere decir que una mujer pueda enseñar públicamente. Encontramos en Tito que Pablo dice que las ancianas, las pastoras, sean maestras de bien, maestras en el bien a las mujeres más jóvenes, en castidad, pudor, santidad. Por lo tanto, no desvincula ni neutraliza el ministerio de la mujer, sino que en Éfeso pone este orden debido al abuso que había del movimiento de las mujeres ex sacerdotisas del templo Diana, diosa de los Efesios. Y otra cosa que el apóstol subraya, aparte del principio de la cabeza, que es el principio del gobierno de Dios, también habla de la importancia de la modestia, que toda mujer que llegaba al camino de Dios o a la iglesia debe tener modestia. En el verso 9, claramente Timoteo, que leíamos recién, dice que sean modesta. Era una palabra muy importante, la modestia. Pablo no dice que la mujer cristiana deba vestir ropas viejas o fuera de moda, sino que simplemente use de modestia. Use de modestia. Por eso dice, asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia. Más bien recalca que el ser interior es más importante que la apariencia externa. Los vestidos modestos glorifican a Cristo, obviamente. Las modas exageradas solo pueden hacer hincapié en la persona o en la seducción o en todo lo que sea brillar por sí mismo, ¿no? Ahora, Pablo muy claro dice que mantengan también la pureza como mujeres que practican la piedad, el cristianismo, la fe, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. ¿Qué es profesar la piedad? La adoración a Cristo, la buena conducta, el servir al Señor. Practican buenas obras, profesan la piedad. Por supuesto que la piedad es simplemente una expresión abreviada de vivir a la semejanza de Dios. Luego también Pablo hablaba de la laboriosidad, que sean mujeres laboriosas en todo, practicar buenas obras. Más tarde en esta carta encontramos cómo deben ser las mamás, las viudas. Más adelante vamos a estudiar esto. Pablo advierte respecto de la mujer que no sea ociosa, que ande deambulando de casa en casa, dándole oportunidad a Satanás para llevarla al pecado, que la mejor manera de predicar de una mujer es con su vida de hogar, siendo laboriosa y criando a los hijos en el temor del Señor y siendo un ejemplo de esposa y madre en la iglesia. Otra cosa que Pablo pedía era la humildad, que estas mujeres aprendan en silencio y que sean muy humildes. Pablo amplía esto o este mandamiento, así como Satanás logró meterse en la raza humana, engañando primero a Eva y luego Eva hacer recaer a Adán. Él dice en esta palabra en el verso 12, porque no permito a la mujer enseñar, dice Pablo, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en la transgresión. Por lo tanto, así como Satanás logró meterse en el Edén por medio de Eva, puede meterse en la iglesia local mediante mujeres que sinceramente están equivocadas y pretenden meter la moda mundana, la moda exagerada, la moda sensual y ejercer dominio sobre el hombre y de esa manera romper el principio de la cabeza. Cristo, cabeza de la iglesia universal, el pastor, cabeza de la iglesia local, el marido, cabeza de la familia. Son principios espirituales que Pablo quiere dejar muy en claro. No es que la mujer no tenga autoridad para criar los hijos, que tenga dignidad, que sea una mujer respetada y amada por su esposo, sino que el principio de cabeza no habla de autoritarismo, habla de protección, de autoridad, de cuidado y de sabiduría que debería tener el hombre en la familia como el pastor en la iglesia. Viendo todo esto, el Señor quería que
Pablo le enseña a Timoteo cómo cuidar la iglesia. Por otro lado, también vemos que la iglesia estaba desordenada, no solamente en el tema de demasiada autoridad de la mujer, los líos y los problemas que esto acarreaba, sino que también Dios quiere poner al hombre como autoridad de la iglesia y comienza a hablar acerca de los pastores. Comienza a remarcar la obra del pastor, que será el segundo tema a tratar después. Primero, debía ordenar el principio de cabeza de la mujer sometida al marido, la mujer sujeta al esposo y sobre todo a Cristo, el orden en el hogar. Lo segundo que tenía que ordenar Pablo era poner pastores y también poner diáconos en la iglesia que puedan hacer la obra del Señor. Hermanos, las mujeres son cosas muy valiosas. Querida hermana, sierva de Dios, Dios te bendiga, eres muy especial. Y hombres también. El hombre debe ser una cabeza ejemplar de amor, respeto y dignidad, y la mujer ser una mujer sumisa, llena de amor, humildad, modestia y laboriosidad, mostrando el carácter de Cristo. Ambos juntos hacen un ensamble maravilloso para la obra de Dios. Que Dios los bendiga y pronto seguimos con los otros temas de esta materia. Dios te bendiga.